es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bueno, y el campeón de la Copa Libertadores es River Plate. La afición millonaria estalló en júbilo en Madrid con su triunfo, el triunfo de su equipo. El pitido del árbitro puso fin a una final que se había alargado ya varias semanas. River Plate venció por 3-1 a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española, en el alargue del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, a través de redes sociales ha felicitado a River Plate por la conquista de la Copa Libertadores a expensas de Boca Juniors, pero aclaró que el fútbol siempre da revancha. Que nací, la verdad, me decía, no, Boca esto, Boca el otro, no, papá, esto es River, esto es River, esto es River. En estos 3 años, vamos Gallardo, Gallardo lo mejor de la vida. Una emoción muy grande, muy grande. La verdad, River que haya logrado esto, después de venir de la B, ganar 2 Libertadores, ganar la Sudamericana. Yo estoy eternamente agradecido a Gallardo. Gallardo es lo más grande que hay, loco. River es lo más grande que hay. ¡Vamos River! ¡Vamos River, carajo! Y mientras eso sucedía en España, esto sucedía en Argentina. La policía tuvo que desalojar la celebración de los hinchas de River Plate en el Obelisco de Buenos Aires, después de que algunos de los congregados empezasen a arrojar piedras y otros objetos contra agentes que integraban el operativo de seguridad que fue desplegado en la zona. En total hay 20 detenidos, retenidos y liberados posteriormente por las agresiones y al menos 3 policías con heridas severas, 1 grave y con traumatismos. Un buen día tengan todos, bienvenidos a esta nueva semana de labores. Ya estamos 10 de diciembre del 2018. Ruth del Salto los saluda y los voy a estar acompañando durante esta actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar con el rey Carlos Gustavo de Suecia, que ha entregado ya los premios Nobel. Noticia del día de hoy en una ceremonia en la que no hubo galardón de literatura. Esto después del escándalo de abusos sexuales y también filtraciones que sacudieron a la academia este año. La física Donna Strickland y la química Franz Arnold han centrado todas las miradas, ya que hacía casi una década no se premiaba a la vez a 2 mujeres en categorías científicas. La tormenta invernal que ha azotado el fin de semana en Estados Unidos deja 20 millones de personas afectadas. Este fenómeno llamado Diego trajo nieve, lluvias gélidas y agua-nieve también a varios estados del sureste de la Unión Americana. En Carolina del Norte, un conductor ha perdido la vida después de que un árbol cayera sobre su vehículo. Miles de vuelos han sido cancelados y 1 millón de hogares sufren cortes de energía. Nick Ayers, el candidato que según los medios estadounidenses era el favorito del presidente Donald Trump para reemplazar al general John Kelly como jefe del gabinete de la Casa Blanca, anunció que va a dejar el gobierno a final del año luego de rechazar la oferta del mandatario para ocupar este cargo. Ayers había sido el jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense Mike Pence. El mandatario lo describió en redes sociales como un hombre espectacular, al tiempo que desvirtuó los reportes de los medios de su país. Estoy en el proceso de entrevistar a algunas personas realmente excelentes para el puesto de jefe de gabinete de la Casa Blanca. Las noticias falsas han estado diciendo con certeza que era Nick Ayers, una persona espectacular que siempre estará en nuestra agenda de hacer grande a Estados Unidos otra vez. Tomaré una decisión pronto. Victoria para el gobierno de Martín Vizcarra. Los peruanos han aprobado este domingo 3 de las 4 reformas propuestas por el mandatario en un referéndum que nació como respuesta a escándalos de corrupción en el Poder Judicial y que le ha significado un constante enfrentamiento con la bancada fujimorista en el Congreso. Los ciudadanos que fueron cuestionados en 4 oportunidades han elegido dar vía libre a la reforma, a la Junta Nacional de la Justicia, también la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas y la prohibición de reelección de congresistas. Los peruanos también le dijeron no a la bicameralidad en el Congreso
La Oficina Nacional de Procesos Electorales ofreció un primer reporte de los resultados al 94.97% del sufragio con voto electrónico. Vamos a hablar más adelante sobre este tema. Yo quiero decirles por su intermedio a todo el Perú, gracias por confiar en este gobierno, no los vamos a defraudar y en los próximos días, es decir, durante esta semana, nos vamos a dirigir a la nación a través de un pronunciamiento definiendo los próximos pasos y el análisis un poco más ya tranquilo y con los resultados oficiales del referéndum. El abstencionismo ha sido protagonista en las elecciones municipales de este domingo en Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral, el 72.6% de los ciudadanos incluidos en el padrón electoral decidió no asistir a las urnas, mientras que un 27.4% ha ejercido su derecho a sufragar. En la jornada, el oficialismo se impuso y la coalición Gran Polo de Patriótico se quedó con más del 90% de los cargos en disputa. Según los cómputos preliminares del CNE, el chavismo ha ganado 142 de las 156 votaciones del listado adjudicables. Esto en la categoría nominal consiguió 449 de las 467. Es decir, el oficialismo tendría el control del 93.5% de las cámaras de concejales. Cerca de 5.000 venezolanos abandonan a diario su país a esto a causa de la crisis económica y social. Es decir, 208 venezolanos migran cada hora en busca de un mejor futuro. Estas son las cifras que entrega el coordinador del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky. El político opositor y el exalcalde de El Hatillo aseguró que el éxodo de venezolanos solo podrá tener un control con un cambio de gobierno en el país sudamericano. Smolansky reveló esta cifra en medio de la realización de un informe que prepara el organismo para el 2019 sobre la migración de venezolanos a países de América Latina. Las autoridades de Italia han detenido a un joven de 15 años tras haber sido señalado por algunos testigos como la persona que el pasado sábado roció gas pimienta en una discoteca de Corinaldo, en el centro del país. Este hecho causó una estampida. Ahí murieron 5 menores de edad entre 14 y 16 y una mujer que había acudido al centro nocturno para acompañar a su hija. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado este lunes que Reino Unido puede detener su proceso de salida del bloque de forma unilateral mientras no haya concluido el proceso conocido como Brexit. El fallo emitido en respuesta a una consulta planteada por un tribunal escocés va en contra de lo ofrecido por las autoridades de la Unión Europea, que sostenían que la revocación de la notificación británica de su intención de abandonar el bloque debía ser aprobada por los otros 27 miembros. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo ha anunciado solo un día antes de la fecha prevista para la votación del acuerdo sobre la retirada del bloque en el Parlamento británico. La primera ministra, Theresa May, no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacarlo adelante. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pone la cara a la crisis que vive el país tras las protestas del movimiento Chalecos Amarillos. El mandatario está reunido hasta ahora con los responsables de las principales organizaciones sindicales, también patronales, los presidentes de las cámaras parlamentarias y de otras instituciones para hablar de medidas que puedan calmar las movilizaciones que se han tornado en algunos casos violentas y mantienen el comercio de la capital paralizado. Este encuentro precede la intervención de Macron, en la que hará nuevos anuncios económicos. El jefe de Estado está acompañado por el ministro de Interior, de Trabajo, de Transporte y de Economía. Las protestas en el país continúan, pese a que el gobierno se echó para atrás en la medida de subir el precio de los combustibles. Las protestas de este sábado, menos violentas que las anteriores, dejaron igual un saldo de 2.000 personas detenidas de las 136.000 que participaron en la movilización. Según el Ministerio del Interior, solo en París la policía arrestó a 1.082 ciudadanos, 96 personas resultaron heridas. Los disturbios de este fin de semana tuvieron menor impacto, pues el gobierno redobló la seguridad. Pese a ello,
se repitieron escenas como estas, coches volteados, quemados, comercios saqueados, vidrios rotos, barricadas en las calles, en zonas cercanas también a los Campos Elíseos, los grandes bulevares y la Plaza de la República. Para evitar mayores pérdidas, la administración Macron ordenó el cierre de todos los sitios turísticos de la capital. Hoy 2 personas han sido rescatadas con vida en el sureste de China, donde un deslizamiento dejó 3 muertos. 3 viviendas quedaron reducidas a escombros tras el alud de tierra. 7 personas han sido trasladadas a centros médicos con heridas de consideración. 100.000 personas disfrutaron de un desfile de globos gigantes con un fuerte mensaje a la preservación del planeta que recorrió la principal avenida de la capital de Chile. En el evento también participaron comparsas de Bolivia, de Colombia, de Escocia y Uruguay. Este espectáculo, que fue denominado Por un Mundo Mejor, contó con globos gigantes que representaban a Pupi y Peppa Pig, entre otros personajes. Cuatro reformas constitucionales, lo decíamos hace un momento, fueron sometidas a votación este domingo en Perú. La reestructuración del órgano que nombra y destituye a los jueces, a los fiscales, la prohibición de reelección de congresistas, transparentar el financiamiento de los partidos políticos y cambiar el actual Congreso unicameral por uno bicameral con senadores y diputados han sido los temas incluidos en el referéndum. Y ante el estancamiento de las propuestas sobre bicameralidad en septiembre, el presidente Martín Vizcarra ha invocado una cuestión de confianza, un mecanismo constitucional que busca justamente desencadenar la disolución de la legislatura en torno a este tipo de iniciativas. De esta manera, el Congreso debatió las reformas y las aprobó en octubre, con lo que quedaron listas para someterse a referéndum. Y entre los puntos modificados por los parlamentarios sobre la bicameralidad, con los que mostró su desacuerdo, el presidente Vizcarra justamente destaca que no procede la cuestión de confianza con respecto a iniciativas legislativas, también la eliminación de una disposición de paridad para que las listas de candidatos a senadores y diputados incluyan un 50% de mujeres, 50% de hombres. Nos acompaña desde Perú Enzo Helguera, analista político. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth. Muchas gracias a ti por la invitación y aprovechar en saludar a tu público, tu audiencia en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Gracias por estar aquí. Justamente la pregunta primera que quiero hacerle después de todo lo que se ha planteado modificar es en qué mejora el acontecer político bastante congestionado en Perú, con todo lo que ha sucedido y con lo que ha sido aprobado o estudiado. Bueno, definitivamente, y en el aspecto político, estas reformas van a hacer grandes modificaciones a nuestro sistema judicial, al parlamentario en sí, porque se ha prohibido la no reelección, y por otro lado a algo tan importante como el financiamiento de los partidos políticos, un tema de hecho muy tocado por parte de algunas empresas y grados de corrupción que hemos visto no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica. Y finalmente o políticamente esto le va a dar a Vizcarra una vigencia, porque recordemos de que él ha sido el vicepresidente quien asumió el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y evidentemente la fuerza política de promover estas reformas ha tenido que ser a través de un referéndum para poder tener el espaldarazo o la aplicación de la popularidad en apoyo a este presente referéndum. Ahora, justamente con lo que usted nos dice, señor Helguera, previa a esta consulta fue el presidente Vizcarra, él se mostró con una postura que daba a pensar que no había una línea definida. Él fue el que propuso la enmienda sobre la bicameralidad. Luego, dicen muchos analistas, se mostró bastante contrario a la idea por considerar que los cambios realizados por los parlamentarios sobre este punto en particular no estaban en consonancia con su planteamiento, el que él había hecho. ¿Qué quedó de todo esto?
Claro, la situación que ocurrió fue lo siguiente. El Parlamento, al tener las dos cámaras, evidentemente era el tema correcto para poder tener una Cámara de Senadores que iba a ser más experimentada y más pensante referente a las normas que normalmente se aprueban en el Parlamento unicameral como lo tenemos actualmente. Sin embargo, cuando se plantea esta moción, es el Congreso de la República, cuya mayoría es de la oposición al presidente Vizcarra, empezó a colocar ciertas normas internas que desfiguraban la naturaleza de la bicameralidad. Por ejemplo, uno de los temas que se podía tratar a través de esta segunda Cámara era el tema de no poder plantear la cuestión de confianza, que es el mecanismo que utiliza el gobierno cuando tiene un parlamento totalmente contrario, políticamente contrario a cualquier medida que el Ejecutivo quiera sacar con la finalidad de sabotearlo, como por ejemplo traer abajo su propio gabinete, que es algo que ya se había hecho o que ya le habían hecho al anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski. El órgano, la reestructuración que se ha puesto aquí del órgano que nombra y destituye a los jueces fiscales, ¿qué tan necesario era en Perú cuando se supo que hubo pues toda una situación de casos de corrupción que se habían presentado en el sistema judicial particularmente? Por supuesto. En este aspecto era el tema muy importante y muy trascendental, porque el grado de corrupción se terminó haciendo público a través de grabaciones de audios que se empezaron a filtrar vía medios de comunicación, y toda la ciudadanía se terminó de indignar porque era un acceso a la justicia de acuerdo a ciertas preventas económicas. Entonces, la importancia y la trascendencia de esta norma permite desactivar la actual elección tal cual se da de todos los miembros, desactivarlo y formar un nuevo comité que se va a encargar de modificar y de reglamentar una elección denominada más por la meritocracia y tener los controles previos para que esto pueda funcionar de una manera más objetiva y menos politizada. Vamos a agradecer al analista político Enzo Helguera, hablándonos un poco sobre lo que se dio este fin de semana en Perú, estas reformas, estas modificaciones. Gracias y un buen día para usted. Buen día, gracias a ti. Los periodistas de NTN 24 en Miami y Nueva York tienen ya la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Más de 150 países han firmado el primer pacto mundial sobre migraciones. ¿Cuál es el objetivo? Generar un estándar global para la gestión de este fenómeno bajo el derecho internacional. El pacto es patrocinado por la ONU, cuyo secretario general ha instado a más países a respaldar la iniciativa. Ya nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte desde Nueva York. Alejandro, un buen lunes. Hola, feliz lunes para todos. El argumento central detrás de lo cual persigue la Organización de Naciones Unidas con este primer pacto global sobre migraciones es permitir a los países que han adherido a este propósito a contar con unas herramientas para entender la migración como un fenómeno que debe ser seguro y ordenado. En este propósito en particular, lo que busca el organismo internacional es que los países que adhieran a este esfuerzo tengan la posibilidad de evitar incidentes como la trata de personas y generar, por ejemplo, al mismo tiempo mayores espacios de inclusión para los migrantes. A propósito de este pacto al cual han adherido por lo menos 150 países, el secretario general de la ONU hizo el siguiente llamado de atención sobre la importancia de este documento. Y una de las características más importantes del asunto global es el reconocimiento del rol esencial que deben jugar muchos actores, incluyendo gobiernos, migrantes y también la sociedad civil, la academia, los sindicatos, el sector privado, los grupos de la diáspora, instituciones de derechos humanos y los medios. Con esto en mente, hemos decidido establecer la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, y esto movilizará toda nuestra capacidad para apoyar a los miembros en este trabajo fundamental.
18 meses de negociaciones le tomó a los países integrantes del sistema de Naciones Unidas para llegar a este lunes, cuando finalmente se da la aprobación por aclamación de este primer pacto mundial sobre las migraciones, del cual ha habido varios países que han decidido retirarse, entre ellos algunos de América Latina. Es el caso de Chile y República Dominicana, que han decidido no hacer parte de este tratado que no es vinculante. Hay otras naciones como Estados Unidos, Israel, Hungría y Austria, que bajo argumentos similares de no considerar este documento como un esquema para organizar la migración, pues han decidido no hacer parte de él. Sin embargo, Naciones Unidas recuerda que es importante que cada vez más naciones hagan parte de él, justamente para que la migración sea entendida y siempre cuente con las protecciones bajo el derecho internacional. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por este reporte desde Nueva York. Vamos a hablar de los hermanos de Carla Stefaniak. Han llegado al Aeropuerto Internacional de Tampa con las cenizas de esta joven. Recordemos que fue asesinada violentamente en Costa Rica cuando fue a pasar unos días a visitar a su familia paterna. La familia decidió cremar su cuerpo debido al estado de descomposición en el que el cadáver fue encontrado a las afueras de la ciudad de San José. Enseguida el reporte con nuestra periodista en Florida, Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la muerte o el asesinato hasta este momento, como se investiga, de Carla Stefaniak, ha estremecido particularmente a la comunidad hispana en el estado de la Florida, donde esta mujer de origen venezolano radicaba desde el año 2000 junto a su familia. Los restos, como bien mencionabas, fueron encontrados a las afueras de San José en muy mal estado, y fue por eso que fue necesaria la cremación. Han dicho los familiares que contaron con la ayuda y toda la asesoría por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, ya que la víctima tenía nacionalidad también norteamericana. Sus restos fueron trasladados a el Aeropuerto Internacional de Tampa. En esta ciudad justamente radica su madre. Esto dijeron sus hermanos al recibir los restos mortales de Carla el pasado viernes. Nosotros vamos primero a calmar todo este dolor, a tratar de sanar, a tratar de asimilar esta pérdida tan enorme para nosotros. Se nos fue un pedazo de nuestra alma, de nuestro ser. Vamos a hacerle su homenaje, su celebración, celebrar su vida. Aunque las autoridades costarricenses detuvieron al presunto homicida de Carla Stefaniak, los familiares de la víctima han dicho que creen que habría una segunda persona involucrada en dicho asesinato y que esperan que las autoridades costarricenses continúen con esta investigación. Información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Un buen día. Gracias a Paola por ese reporte. Aquí hacemos la primera pausa en la mañana de NTN 24 y cuando retornemos vamos a hablar de los comicios municipales que se han llevado a cabo en Venezuela con una muy baja participación ciudadana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más de La Mañana de NTN 24, revisando el acontecer internacional. En estado grave permanece un menor de 3 años en Veracruz, en México. Este niño, que hacía parte de una de las caravanas migrantes, fue agredido junto a otros centroamericanos este fin de semana en el municipio de San Juan Evangelista, en el sur del estado. Según los primeros reportes de las autoridades, los migrantes viajaban en un bus cuando hombres armados los interceptaron y los atacaron. En los hechos ha muerto una joven de 22 años y 6 personas resultaron heridas, entre ellas un niño. Según testimonios de las víctimas, en los hechos participaron policías. La gobernación ordenó una investigación sobre lo ocurrido, mientras que el gobierno de Honduras mantiene contacto y seguimiento al caso. Más muestras de rechazo a la candidatura de Evo Morales a las elecciones del 2019. Decenas de mujeres, ahí vemos, manifestándose frente a la sede del Tribunal Electoral para rechazar la decisión del órgano de permitir al mandatario su cuarta postulación al sillón presidencial, pese a la decisión del referéndum del 2016 en la que los bolivianos dijeron no a la reelección de Morales. Las mujeres han lanzado bombas de pintura a la fachada del TSE, han exigido se respete la voz del pueblo. Tribunal en Brasil, el Tribunal Superior Electoral va a entregar un diploma simbólico
al ultraderechista Jair Bolsonaro, que lo acredita como futuro presidente del país. Esto a 20 días de la posesión. El presidente electo terminó este domingo de formar su gobierno, en el que 5 de sus 22 ministros hacen parte de las Fuerzas Armadas. Detenido por corrupción, el alcalde de la ciudad de Niterói, en Brasil, Rodrigo Neves, ha sido apresado por las autoridades tras ser acusado de efectuar millonarios desvíos de presupuesto de transporte entre el 2014 y 2018. Según el Ministerio Público de Río de Janeiro, Neves lideraba una trama corrupta que recibía sobornos de los empresarios del sector del transporte de Niterói y con la que habría desviado cerca de 2.8 millones de dólares. Neves se suma a la larga lista de políticos que han sido arrestados en los últimos años en Río de Janeiro, el estado más golpeado por corrupción. Un enorme buque ha atracado en el puerto chileno de San Antonio, en el que desembarcaron los primeros 100 vehículos eléctricos de Chile, que esperan revolucionar su sistema de transporte público, el ambicioso plan del país austral para enfrentar el notorio problema de smog que viven los capitalinos, particularmente en Santiago. Incluye el despliegue de motos eléctricas, automóviles, taxis, así como camiones para ser utilizados en la industria minera. La meta del gobierno es aumentar el número de estos vehículos para el año 2022. El futuro de la movilidad va a ser la electromovilidad y eso es una buena noticia para el medio ambiente, pero también una buena noticia para la industria del cobre y por tanto para nuestro país. Alemania es escenario de paros parciales el día de hoy convocados por el sindicato del sector ferroviario. La huelga está causando alteraciones en el tráfico de los trenes en todo el país. La empresa como los trabajadores han roto las negociaciones el pasado sábado. Los sindicatos reclaman un incremento salarial del 7.5%, así también como flexibilización de las fórmulas de trabajo parcial y vacaciones hasta ahora establecidas. Masiva protesta contra el polémico presidente filipino Rodrigo Duterte en Manila, la capital del archipiélago. Unos 1000 activistas de izquierda han marchado al Palacio Presidencial en el Día Internacional de los Derechos Humanos para rechazar la propuesta de extensión de ley marcial en el sur del país para combatir a militantes del autodenominado Estado Islámico y que consideran como una herramienta de presión para asesinar a líderes políticos y activistas. Con una participación electoral mínima, la coalición Gran Polo Patriótico que lidera el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado en los comicios municipales al quedarse con más del 90% de los cargos en disputa. 7 de cada 10 votantes se ha abstenido de ir a las urnas. La noticia enseguida con nuestro periodista en la capital, Oliver Fernández. Oliver, adelante. Un buen día, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, de 20.700.000 venezolanos que fueron llamados a ejercer su derecho al voto, según el Consejo Nacional Electoral, solo pudieron o de alguna manera acudieron a las urnas un poco más de 5 millones de venezolanos. Esto quiere decir que la participación se ubicó en aproximadamente 27% y la abstención superó 72%. Vale destacar que nosotros que estuvimos en las calles este domingo cubriendo estas elecciones, pues pudimos observar, calles desoladas, los centros de votación prácticamente desolados y las personas muy apáticas en participar en estos comicios electorales que, recordemos, han sido muy cuestionados no solo por la oposición venezolana, por los dirigentes opositores, sino también por los propios venezolanos por no confiar en este Consejo Nacional Electoral y también porque han sido unas elecciones que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, vamos a ver el siguiente informe donde aparecen las cifras en detalle de qué fue lo que ocurrió este domingo en estos comicios municipales acá en Venezuela. Para esta hora... El chavismo gobernante gana con holgura las elecciones municipales de Venezuela según los primeros resultados. La coalición Gran Polo Patriótico, que lidera el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, arrasó este domingo los comicios municipales del país caribeño, al quedarse con más del 90% de los cargos en disputa. Según los cómputos preliminares del Consejo Nacional Electoral, el chavismo ganó 142 de las 156 votaciones del listado adjudicables hasta el momento, al tiempo que hizo lo propio en la categoría nominal, al imponerse en 449 de las 467 hasta ahora completadas.
Con estos números, el chavismo proyecta tener el control del 93,5% de las cámaras de concejales elegidas, como explicó Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral. Aquí ganamos todos, ganan las instituciones y especialmente gana el pueblo de Venezuela en una democracia que se fortalece cada día para cada proceso electoral. El holgado triunfo de la coalición de Maduro era previsible, al no presentarse a los comicios las principales fuerzas de la oposición, que tacharon como farsa estos comicios que cierran el proceso de renovación de poderes en Venezuela. Maduro, por su parte, reaccionó casi de forma inmediata al hacerse públicos los primeros resultados y calificó como maravillosa la jornada electoral, al tiempo que felicitó a los ganadores. Casi 21 millones de venezolanos estaban llamados a votar en los comicios de este domingo, pero poco más de 7 de cada 10 habilitados para hacerlo no acudieron a las urnas, una cifra de abstención que casi dobla a la de la última elección municipal. Ruth, y hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y los familiares de los denominados presos políticos, también aquellos defensores de los derechos humanos van a realizar varias actividades y por supuesto nosotros se lo vamos a llevar de manera ampliada en las siguientes emisiones. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Reino Unido podrá suspender el divorcio de la Unión Europea de forma unilateral en cualquier momento. Así al menos lo ha determinado el Tribunal de Justicia de este bloque. Sin embargo, el fallo aclara que el proceso puede detenerse mientras no haya concluido el procedimiento conocido como Brexit. El Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos que inició el proceso de su salida de la Unión Europea. Así lo sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una decisión en la que la Corte precisa que la revocación provocaría que el Reino Unido seguiría en la UE sin cambios en su estatus como Estado miembro. Para el Tribunal con sede en Luxemburgo, la posibilidad de retirar el artículo 50 se mantiene mientras el acuerdo de retirada pactado entre Londres y Bruselas no haya entrado en vigor. El Reino Unido informó al club comunitario de su intención de abandonar la Unión Europea el 29 de marzo de 2017, por lo que la salida efectiva de Londres se producirá el próximo 29 de marzo de 2019. En cualquier caso, el acuerdo de retirada aún debe ser ratificado por parlamentos como el británico o la Eurocámara. De hecho, la decisión se anuncia solo un día antes de la fecha prevista para la votación del segundo acuerdo sobre la retirada británica en el Parlamento del Reino Unido, donde la primera ministra Theresa May no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Y hoy se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con este motivo, Amnistía Internacional ha presentado un informe titulado Derechos Hoy, que recoge las violaciones que han sufrido principalmente las mujeres. En Madrid, la palabra la tiene nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Hoy, 10 de diciembre, se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por eso, desde la capital española, desde la tradicional Puerta del Sol, Amnistía Internacional ha presentado este informe, Derechos Hoy, que es un documento que analiza la situación de los derechos humanos en distintas partes del mundo, pero en este año centrándose en las mujeres, que son, según este informe, las más vulnerables en lo referente a violación de los derechos humanos. Y por eso han querido también destacar el rol que han tenido las mujeres en la defensa de estos derechos. Y este año queremos poner el foco especialmente en la situación de las mujeres, precisamente porque está más en riesgo que nunca y además hay más lucha que nunca. Entonces, como el doble elemento, ¿no? Por un lado hay políticas cada vez más sexistas y opresivas de los derechos de las mujeres en todas partes del mundo, desde la lucha contra los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala o en Argentina, a la detención de activistas en Arabia Saudí, estamos hablando de que casi 222 millones de mujeres han sufrido violencia sexual. Estamos hablando de políticas sexistas y cada vez más opresivas de los derechos de las mujeres, cuestionando el principio de igualdad, pero por otra parte estamos hablando también de una lucha sin precedentes por parte del movimiento de mujeres, ¿no? Amigos televidentes de la mañana, pero también este informe hace hincapié en la situación que vive Colombia en materia de derechos humanos. Según el presidente de Amnistía Internacional en España, en Colombia cada 3 días se asesina a un activista social. Los defensores de derechos humanos están en riesgo quizá más que en los últimos años en Colombia, ¿no? Un activista muere asesinado cada 3 días por grupos armados que no se sabe de dónde vienen
en un contexto de falta de protección por parte de las autoridades colombianas. Suelen ser o activistas sociales o afrodescendientes o indígenas y en un contexto además en que no hay abiertamente un conflicto armado, sino que hay un proceso de paz. Amigos televidentes de la mañana, y este informe Derechos Hoy presentado por Amnistía Internacional fue difundido a nivel mundial desde distintas capitales. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. A Marcelo, gracias por ese reporte de Madrid. Hablamos ahora del fotógrafo Jean Leonardo Gollert, todo un especialista en imágenes de larga exposición, con ayuda de pirotecnia, también de lámparas especiales. Este artista alemán crea fotografías con fuentes de luz en movimiento en lugares un poco insólitos y con resultados realmente sorprendentes. María Luz Moraleda, periodista de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, tiene el reporte desde Berlín. María Luz. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Un gusto saludarles desde Berlín. Jean Leonardo es un artista capaz de retratar el recorrido de la luz en una imagen. Con ayuda de pirotecnia, lámparas LED y sobre todo una fotografía de larga exposición, este artista crea auténticas performances ante la cámara. Para ello, Jean Leonardo suele elegir los espacios que sacan el máximo potencial a la luz en movimiento, como lugares abandonados, paisajes insólitos o edificios de lo más futuristas. Además, hay que destacar que aunque parezca increíble, estas fotografías no tienen postproducción ni efectos especiales. La técnica usada se llama Light Art Performance Photography y con ella los movimientos deben ser de lo más estudiado y coordinado posible para conseguir el dibujo de la luz que desea retratarse. El propio artista alemán dice que está obsesionado con la simetría y eso, que la gran dificultad reside en que no se puede ver qué se está fotografiando hasta el final. De esta forma consigue inmortalizar no solo un momento de la noche, sino el paso del tiempo por la propia fotografía. Desde el canal internacional EW Deutsche Welle se despide hasta la próxima María Luz Moraleda. María Luz, gracias por ese reporte. Nuevo corte comercial. Al retornar sigue la alerta en Estados Unidos precisamente por la fuerte tormenta invernal que azota a la Unión Americana de costa a costa. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de NTN 24. Vamos a ver qué más es noticia en el mundo. Hablamos de la tormenta invernal que ha azotado este fin de semana a Estados Unidos. Ya deja 20 millones de personas afectadas. El fenómeno llamado Diego trae lluvias, nieve, aguanieve a varios estados del sureste de la Unión Americana. En Carolina del Norte, por ejemplo, un conductor perdió la vida después de que un árbol cayera sobre su vehículo. Miles de vuelos ya han sido cancelados, 500 000 de hogares sufren cortes de energía. Nick Ayers, el candidato que según los medios estadounidenses era el favorito del presidente Donald Trump para reemplazar al general John Kelly como jefe del gabinete de la Casa Blanca, anunció que va a dejar el gobierno a finales de este año después de rechazar la oferta del mandatario para ocupar el cargo. Ayers ha sido el jefe del gabinete del vicepresidente estadounidense Mike Pence. El mandatario lo describió en redes sociales como un hombre espectacular, al tiempo que desvirtuó los reportes de los medios de su país. Estoy en el proceso de entrevistar a algunas personas realmente excelentes para el puesto de jefe de gabinete de la Casa Blanca. Las noticias falsas han estado diciendo con certeza que era Nick Ayers, una persona espectacular que siempre estará en nuestra agenda de hacer grande a Estados Unidos otra vez. Tomaré una decisión pronto. Victoria para el gobierno de Martín Vizcarra. Los peruanos han aprobado este domingo 3 de las 4 reformas propuestas por el mandatario en un referéndum que nació como respuesta a un escándalo de corrupción en el Poder Judicial y que le ha significado un constante enfrentamiento con la bancada fujimorista en el Congreso. Los ciudadanos que fueron cuestionados en 4 oportunidades eligieron dar vía libre a la reforma, a la Junta Nacional de Justicia, también la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas y la prohibición de la reelección de congresistas. Los peruanos también le dijeron no a la bicameralidad en el Congreso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha ofrecido un primer reporte de los resultados al 94.97% del sufragio con el voto electrónico. Yo quiero decirles por su intermedio a todo el Perú, gracias por confiar en este gobierno, no los vamos a defraudar y en los próximos días, es decir, durante esta semana nos vamos a dirigir a la nación
a través de un pronunciamiento definiendo los próximos pasos y el análisis un poco más ya tranquilo y con los resultados oficiales del referéndum. El abstencionismo ha sido protagonista en las elecciones municipales de este domingo en Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral, el 72.6% de los ciudadanos incluidos en el padrón electoral ha decidido no asistir a las urnas, mientras que el 27.4% ejerció su derecho a sufragar. En la jornada, el oficialismo se impuso y la coalición Gran Polo Patriótico se quedó con más del 90% de los cargos en disputa. Según los cómputos preliminares del CNE, el chavismo ha ganado 142 de las 156 votaciones del listado y en la categoría nominal consiguió 449 de 467. Es decir, el oficialismo tendrá el control del 93.5% de las cámaras concejales. Cerca de 5.000 venezolanos han abandonado o lo hacen a diario su país a causa de la crisis económica y social. 208 venezolanos en promedio migra cada hora en busca de un mejor futuro. Estas son las cifras que entrega el coordinador del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky. Este político opositor y también exalcalde de El Hatillo aseguró que el éxodo de venezolanos solo podría tener un control con un cambio de gobierno en el país sudamericano. Smolansky ha revelado también que esta cifra se da justo en medio de la realización de un informe que prepara el organismo para el 2019 sobre migración de venezolanos a países de América Latina. El rey Carlos Gustavo de Suecia ha entregado los premios Nobel en una ceremonia en la que no hubo galardón de literatura después del escándalo de abusos sexuales y filtraciones que sacudió a la academia durante este año. La física Donna Strickland y la química Franz Arnold centran las miradas, ya que hace casi una década no se premiaba a la vez a dos mujeres en categorías científicas. Las autoridades de Italia han detenido a un joven de 15 años de edad tras haber sido señalado por algunos testigos como la persona que el pasado sábado roció gas pimienta en una discoteca de Corinaldo, en el centro del país. Este hecho causó una estampida en la que murieron 5 menores de edad de entre 14 y 16 años y una mujer que había acudido al centro nocturno para acompañar a su hija. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pone la cara a la crisis que vive el país tras las protestas del movimiento Chalecos Amarillos. Ahí vemos la reunión que mantiene el mandatario con responsables de las principales organizaciones sindicales y patronales, los presidentes de las cámaras parlamentarias y de otras instituciones para hablar justamente de medidas que puedan calmar estas movilizaciones que se han tornado violentas y que mantienen el comercio de la capital paralizado. El encuentro justamente se da antes de una intervención que tendrá Macron, en donde hará nuevos anuncios económicos. El jefe de Estado está acompañado por el ministro del Interior, de Trabajo, de Transporte y de Economía. Las protestas en el país continúan, esto pese a que el gobierno echó para atrás la medida de subir el precio de los combustibles. La canciller alemana Angela Merkel fue aplaudida y ovacionada en la cumbre migratoria de Marrakech, al subrayar que la Unión Europea va a necesitar un mayor número de mano de obra cualificada de fuera del continente, en una encendida defensa de la inmigración y del pacto que hoy se aprobó en Marruecos. Merkel, quien ya anunció que no va a optar por la reelección en su país, ha pedido un marco regulatorio claro para ganarle la guerra a las mafias que llevan a Europa a migrantes indocumentados en condiciones riesgosas. 7 personas han muerto hoy en Sudán tras accidentarse un helicóptero militar en la región de Qadarif. Entre las víctimas se encuentra el gobernador del estado y 6 de sus colaboradores. En la aeronave viajaban 11 personas, 4 de ellas resultaron con heridas de gravedad. El aparato se estrelló cuando realizaba operaciones de descenso en la frontera con Etiopía y tras el choque se incendió. Torturados por disentir, exiliados en Costa Rica. Cientos de nicaragüenses denuncian el horror
que han vivido en su país, víctimas de la persecución del régimen de Daniel Ortega. Denuncian asesinatos y secuestros que muchos otros que también se atrevieron a manifestar abiertamente su rechazo a las políticas de la actual administración, a la que califican como una dictadura. Exigen apoyo internacional para poner fin a esta represión y también a la violación de derechos humanos. De acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales, más de 320 personas han muerto en manifestaciones en contra del régimen de Ortega, que iniciaron en abril. Escaparon de Nicaragua huyendo de la represión desatada por las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Muchos se refugiaron en la vecina Costa Rica, donde denuncian la persecución que sufrieron por enfrentarse al gobierno sandinista. Daniel Ortega ha querido engañar al mundo, mintiendo, diciendo que en Nicaragua todo está normal. Es falso. Ustedes pueden darse cuenta de pocas noticias que pasan en la capital, pero la persecución en el campo, en las zonas rurales, es más grave que lo que ustedes ven. Organizaciones de derechos humanos calculan que al menos 320 personas han muerto en la represión de las protestas en Nicaragua. Pese a estar fuera de su país, algunos de quienes lograron escapar no quieren mostrar su rostro por temor a más represalias. Así denuncian asesinatos, secuestros y torturas en las cárceles. En una de esas partes vi que ella no tenía uñas en sus manos. Y yo me acuerdo que yo no podía decirle nada. Y ella empezó a agarrarme la mano. Le decía, vas a estar bien. Uno de los coordinadores de las protestas en la ciudad de Masaya, último bastión de la resistencia, reclamó ayuda internacional contra Ortega. Quizás no tenemos petróleo, quizás no somos un país con grandes recursos que a ustedes les interese, a Rusia y otros países que le están dando la espalda al pueblo de Nicaragua. Por favor, no cuiden sus relaciones, no cuiden sus relaciones comerciales. Cuiden de un pueblo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta septiembre pasado, 52.000 nicaragüenses habían ingresado a Costa Rica para quedarse. Y con el grave deterioro económico en Nicaragua, que sufre el corte de la ayuda y financiamiento internacionales, el movimiento actual no da señales de que vaya a parar. Una de las caras más representativas, por decirlo de alguna manera, del exilio nicaragüense es Álvaro Leiva, abogado, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Él denunció ser víctima de persecución política en actos concretos contra su vida, su libertad, seguridad e integridad personal. Él dirige un apostolado en derechos humanos, se encuentra exiliado en Costa Rica. Ha recibido el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos 2018. Y vamos a saludar al protagonista de esta noticia en Francia, Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Un buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los hombres y mujeres de prensa de este medio de comunicación NTN 24, que con su trabajo nos ayudan a desarrollar nuestro trabajo social humanitario en la promoción y defensa de los derechos humanos de Nicaragua y el mundo. Señor Leiva, ¿qué ha sido lo más difícil que usted ha tenido que enfrentar en Nicaragua, en su país? Tengo entendido que usted salía a las calles con una bandera blanca, iba acompañado de un sacerdote para mediar en estos disturbios, los más grandes que se han dado en Nicaragua en estas protestas antigubernamentales. Lo más difícil que puede suceder para un defensor de derechos humanos, y en el mío personal, es tener que haber salido de mi país sin ningún fundamento legal que lo motivara más que la amenaza, la represión y la intolerancia de parte de un gobierno que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos de los nicaragüenses, y que con sus actuaciones ha generado una crisis profunda de violaciones de derechos humanos que hasta el día de hoy se está desarrollando en Nicaragua. Es lamentable cómo en el caso mío tener que haber salido en condiciones muy difíciles, producto del asedio, de la amenaza y sobre todo utilizando figuras que tratan de deslegitimar nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos. Simplemente mi delito ha sido
defender la vida, promover y defender los derechos humanos, no así para el Estado de Nicaragua, que me ha acusado de ser parte de grupos que verdaderamente no representan, según él, un desarrollo de trabajo que, como lo hemos venido desarrollando de manera constructiva para la promoción y defensa de los derechos humanos. Usted justamente ha sido el primer asilado político en Costa Rica, así lo informó en su momento la Cancillería de Costa Rica. Un país que le abrió las puertas. ¿Cuántos nicaragüenses después de su llegada se encuentran en este país y cómo es el trato que reciben? Soy el primer defensor de derechos humanos protegido por el gobierno de Costa Rica y el Estado costarricense como defensor de derechos humanos. La realidad es que podemos expresar en esta oportunidad esa gran voluntad de parte del gobierno y del pueblo costarricense en relación a abrir sus corazones y su frontera a las consecuencias de una crisis de violación de derechos humanos que hasta el día de hoy se ha desarrollado en nuestro país. Es decir, esas consecuencias se reflejan en la migración que han tenido que tomar difícilmente la decisión muchos nicaragüenses, que se les reprime, se les persigue y tratan de garantizar el derecho fundamental como es el derecho a la vida, a su seguridad personal y sobre todo para resguardar sus derechos como víctimas de violación de derechos humanos. Realmente las estadísticas que están marcando hasta el día de hoy, estamos hablando que han emigrado aproximadamente más de 20.000 nicaragüenses en situaciones graves de violaciones de derechos humanos, lo cual han llegado como a Costa Rica, como a otras partes del mundo, a pedir la protección que le corresponde otorgar al Estado de Nicaragua como una obligación internacional en materia de derechos humanos, lo cual muy bien lo ha hecho el Estado costarricense en el sentido de garantizar los tres componentes fundamentales como es el jurídico, el humanitario y el social. Sabemos que hay grandes esfuerzos y nosotros nos hemos sumado a esos esfuerzos como organismo de derechos humanos en trabajar junto al gobierno de Costa Rica y a su pueblo en esta travesía y en este éxodo que le ha tocado enfrentar a los nicaragüenses de manera dramática y de manera trágica como sociedad nicaragüense. ¿Cuáles, señor Leiva, han sido o son exactamente esos derechos humanos, porque se habla mucho de ese término, que están siendo violados en Nicaragua, además que el palpable, por ejemplo, el derecho a la manifestación? Básicamente, a partir de abril hacia la presente fecha se han venido profundizando la violación a tres derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho a los derechos políticos y civiles y sobre todo el derecho a tener la posibilidad de gozar de una seguridad como ciudadano que le compete al Estado tutelar. Pero no así. Desde que asumió la presidencia Ortega, lo que se ha venido generando es una situación de violaciones profundas a todos los derechos fundamentales. Ha generado indolencia, impunidad e injusticia, lo cual verdaderamente es lamentable, puesto no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales de Estado dentro del derecho internacional. Ahora, internacionalmente, justo con esa palabra que usted ha mencionado al final de su respuesta, ¿cree que se ha hecho lo necesario para evitar el derramamiento de sangre y la violación a los derechos humanos en Nicaragua? Tengo la plena confianza, como siempre lo he dicho y lo he sostenido desde hace ya un tiempo, que la comunidad internacional, aquellos países, gobiernos y pueblos claramente y evidentemente comprometidos con los derechos humanos, con la democracia y la institucionalidad, van a responder como están respondiendo hasta el día de hoy dentro del marco del derecho internacional. Y no es una agresión a la soberanía como se ha tratado de decir a nivel del mismo
Ortega, ¿verdad? De señalar que estas actuaciones lesionan la soberanía del Estado nicaragüense. Nicaragua no es una isla. Nicaragua como Estado tiene obligación con la comunidad internacional porque todo lo que está sucediendo está generando una afectación a la paz de la región centroamericana y del mundo, lo que indica que es vinculante este tema para tener los países del Istmo Internacional, del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas una incidencia para que de una vez por todas entienda el gobierno del Estado de Nicaragua y trate de tomar conciencia de que tiene grandes compromisos con la comunidad internacional y sobre todo tiene que responder a las actuaciones que han ido generando algunos estados vinculados a convenios, vinculados a sanciones, como recién lo ha ejercitado los Estados Unidos de América, en función de que instituya prontamente el respeto a los derechos humanos, la democracia y la institucionalidad. Para concluir, usted justamente el viernes recibió un reconocimiento en Alemania por la labor que realizó y realiza desde el exilio a favor de los derechos humanos en Nicaragua. Hoy se encuentra en París como invitado a la celebración del aniversario de la Declaración de Derechos Humanos en todo el mundo. ¿Qué mensaje les envía a los nicaragüenses? Que este reconocimiento que me han otorgado, al igual que a mi organización, no es un premio para Álvaro Leiva ni para la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Es un premio para los derechos humanos de los nicaragüenses y una luz de esperanza de que estamos presentes en el pensamiento de países que están altamente comprometidos con los derechos humanos y que a través de esta manifestación, de estar nosotros hoy aquí invitados en esta celebración trascendental que se llevará en un par de horas aquí en París, realmente esto es un aliciente de esperanza para el pueblo, nuestro pueblo nicaragüense, en la tutela de los derechos humanos. Esto nos indica de que Nicaragua no está sola, el pueblo no está solo, la sociedad no está sola. Estamos todos comprometidos para rescatar prontamente sus derechos humanos dentro del marco que legalmente asiste desarrollarlo para que prontamente podamos recuperar la paz social que tanto demandan los nicaragüenses, mi pueblo, en función de sus derechos humanos. Vamos a agradecer a Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Ha estado con nosotros aquí en la mañana. Un buen día para usted. Gracias a todo NTN 24 por darnos siempre esa oportunidad y que Dios bendiga a Colombia y Dios bendiga a Nicaragua. Hablamos ahora de la polémica que se ha generado en Chile luego de que el presidente Sebastián Piñera se retirara, el gobierno se retirara de la cumbre del Pacto Mundial sobre la Migración que se realiza en Marruecos. Esta decisión ha sido cuestionada por organizaciones civiles que llamaron a realizar protestas por esta decisión. Chile se suma de esta manera a la lista de países encabezada por Estados Unidos que no va a firmar este acuerdo importante. Saludamos en Santiago a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues nos acompaña Rodolfo Noriega, vocero de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile. Don Rodolfo, preguntarle primero la posición de ustedes luego de esta decisión del gobierno del presidente Sebastián Piñera de no hacer parte de este pacto sobre la migración. Nosotros pensamos que esta decisión es una decisión política motivada por razones bastante extrañas, probablemente por defender al ministro Chadwick, que tiene que enfrentar el día de mañana una interpelación. Siempre se usa la migración como una forma de evadir las responsabilidades políticas que le toca al país y lamentamos esta decisión porque pone a Chile al margen del contexto internacional, lo pone como un país paria, ¿no? Por eso nosotros estamos llamando a distintas organizaciones, a todo el movimiento migrante, a realizar unas jornadas de protesta, de rechazo a esta decisión inesperada de parte del gobierno de Chile.
Don Rodolfo, ¿qué consecuencias tiene para Chile y también para los migrantes y las organizaciones de migrantes que efectivamente Chile no haya adherido a este pacto? Bueno, Chile se pone al margen del contexto internacional. El pacto va a ser una base por la cual se van a discutir no solamente temas migratorios, sino otros temas, principalmente de carácter económico, comercial. Entonces, Chile al ponerse al margen de este acuerdo resta posibilidades a tener pactos que requiere el país para poder garantizar su desarrollo a nivel internacional. En cuanto al tema específicamente de los migrantes, Chile tiene suscrito una serie de tratados que van más allá de lo que dice este pacto. Chile ha suscrito la Declaración Universal, que hoy día cumple 70 años, en la cual se reconoce la libre circulación de las personas. Por tanto, Chile tiene que garantizar y respetar los derechos internacionales que ya ha suscrito y que de alguna manera están protegidos más allá de la decisión de firmar o no el Pacto Mundial de Migraciones. Don Rodolfo, ¿qué opinión tiene de que precisamente parlamentarios sí hayan firmado el pacto y el gobierno no lo haya hecho? Este cruce de, digamos, de decisiones y también que haya sido convocado a Roberto Ampuero, canciller de Chile, a explicar la decisión ante el Parlamento. Claro, es totalmente inesperada esta decisión de parte de las autoridades. Yo creo, por eso señalé al comienzo, que es una decisión que tiene que ver con otras motivaciones y específicamente está determinada por la necesidad de responder o de proteger al ministro del Interior, que tiene que el día de mañana presentarse al Congreso a responder una interpelación por el tema de los derechos humanos y por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Entonces, en ese contexto, el tema migratorio siempre ha servido de especie de piscina donde se agarra, se difumina lo que son los problemas sociales del país. Acá el ministro tiene que responder sobre esa situación y el tema de la no firma del pacto sirve para distraer a la opinión pública. Don Rodolfo, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias por ese reporte desde Santiago de Chile. Vamos a una pequeña pausa. Línea con La Mañana de NTN 24. Hemos llegado al punto final aquí en el programa, pero enseguida sigue Club de Prensa con Gustavo Alegret. Va a hablar hoy sobre la victoria del River sobre el Boca en esta final tan esperada de la Copa Libertadores. Gustavo, un buen día.